Buen día compañeros, mi nombre es Cristian Ríos, alumno de la clase de circuitos eléctricos 2 de la sección 800. El tema que me toca a mí es análisis de respuesta a la frecuencia, que es lo mismo que la respuesta sonital. A continuación les presento el ejercicio, les voy a leer el enunciado. En el siguiente circuito encuentre la ganancia de voltaje y encuentre el VO de T en estado senoidal permanente cuando el BI de T es igual a 10 coseno de argumento 7 pi de T más 35. Y tenemos el siguiente circuito. Todos los elementos del circuito, como podemos observar, tienen como valor 1. Aquí tenemos nuestro BI de T, que es nuestra entrada, y nuestro VO de T. El ejercicio lo vamos a dividir en 3 pasos. ¿Cuáles son? Bueno, el primer paso es transformar el circuito, ¿no? Aquí tenemos ya el circuito transformado. Nuestro BI de T ahora va a ser BI de S. La resistencia no cambia, siempre tiene el valor de 1. Nuestro inductor, que tiene valor de 1, recordamos que es L por S. Entonces, como L es 1, solo nos queda el S. Aquí tenemos otro inductor con valor de 1, también solo nos queda S. Aquí tenemos un capacitor, recordemos que nuestro capacitor es 1 entre el valor del capacitor por S. Como el valor del capacitor solo es 1, entonces nos queda 1 entre S. Esta resistencia que no cambia, solo queda 1. Y este capacitor que sería 1 entre S también. Y nuestro VODS, que es nuestra salida. Ahora, el siguiente paso, el número 2, es encontrar la función de transferencia. En este caso la función de transferencia es una ganancia de voltaje. Cuando ya tenemos todo el circuito transformado, ya podemos aplicar las diferentes técnicas. Las leyes de Kirchhoff, la transformación, los divisores de voltaje, divisores de corriente, Thevenin y Norton, cualquiera que nos convenga. En este caso, yo voy a ir tratando de reducir el circuito lo más que se pueda para ver qué podemos ir haciendo para encontrar nuestra función de transferencia. Bueno, el primer paso que voy a hacer va a ser algo sencillo, va a ser sumar estas dos que tengo en serie, porque como no afectan nuestra referencia, que es este VODS, entonces claramente las puedo sumar. Aquí puedo realizar una transformación a una fuente de corriente para que esta nos quede en paralelo y ahí poderla sumar con esta otra. Aquí lo tengo, que es el paso 2, va a encontrar nuestra función de transferencia. Aquí ya tengo transformada. Recordemos que para transformarla aplicamos la ley de Ohm, y la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. Nuestra impedancia en este caso es 1, entonces BI de S entre 1 nos da nuestra función, nuestra transformada, nuestra entrada de corriente. Colocamos esta en paralelo en impedancia con esta otra que está en paralelo, y la suma de estas dos, que aquí la tengo, S más 1 entre S, es igual a S cuadrado más 1 entre S, que es esta. Y ahora vamos a realizar el siguiente paso, que es reducir estas dos que las tenemos en paralelo. Aquí ya las tengo reducidas, aquí en este circuito, aquí lo podemos observar. Nos queda esto, aquí tengo la operación que realicé. 1 por S entre la suma de los dos, 1 más S. Nos queda S entre S más 1. Observamos que ahora estas dos nos quedan en paralelo y que si las reducimos no afecta tampoco nuestra referencia, que es VODS, ¿no? Entonces las vamos a reducir. Al reducirla nos va a quedar de esta manera: S al cubo más S entre S al cubo más 2S al cuadrado más S más 1. Aquí tengo el procedimiento, más que todo es de álgebra, entonces las multiplicamos. S entre S más 1 por S cuadrado más 1 entre S, aquí lo tengo, y de ahí la sumamos. S por S cuadrado me da S al cubo, S por 1 me da S. Ya tenemos nuestro numerador de esta parte. Ahora vamos al denominador. S por S, S al cuadrado
S por 1, S. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos a sumar esta. Multiplicamos los dos denominadores. S por S, S cuadrado, S más 1 más S, es esta parte. Y vamos a ver cómo nos queda nuestro numerador. Este, como no comparte este, entonces sería S por S. Y este, como no comparte este, entonces lo multiplicamos por S, S al cuadrado más 1 por S más 1. Aquí lo tengo. Esta parte solo la volvemos a copiar y realizamos las operaciones de este. S por S, S cuadrado más S por S, S cuadrado por S, S al cubo, S cuadrado por 1, S cuadrado, 1 por S, 1 por S, S. Y S cuadrado por 1, S y 1 por 1, 1. Que aquí lo tenemos. Y el denominador solo lo copiamos. Ahora vamos a realizar la operación oreja rápidamente. S al cubo más S va a ser multiplicado por S cuadrado más S. S al cubo más S por S cuadrado más S. De ahí esta parte va, este va a ser multiplicado con este. Entonces aquí lo tenemos. Aquí esto ya está más ordenado. S al cubo más 2S cuadrado más S más 1. Y multiplicado por este. Vemos que estos dos términos son iguales. Los eliminamos. Y solo nos queda S al cubo más S por S al cubo más 2S cuadrado más S más 1, que es ya nuestra impedancia ya reducida de las dos en paralelas anteriores. Ahora, si observamos que podemos, si transformamos esto a una fuente de voltaje, nos quedan todas en serie, nos queda una fuente de voltaje, entonces podríamos usar la técnica de divisor de voltaje y así encontrar nuestra ganancia de voltaje. Entonces aquí lo tenemos, transformamos, aquí lo tengo, transformamos, ya sabemos que el voltaje por la ley de Ohm es igual a la corriente, que era VI de S, por la impedancia, que era esta, ¿no? Entonces aquí está multiplicado VI de S por esta impedancia, y así nos queda nuestra fuente de voltaje. Ahora esta nos queda en serie con esta, con esta, con esta, y el siguiente paso sería aplicar la técnica de divisor de voltaje. Entonces, como el voltaje que queremos encontrar es VO de S, la técnica nos dice que VO de S entonces va a ser igual a la impedancia que tenemos por la fuente de voltaje, que es esta. Como la impedancia que tenemos es 1, entonces no va a afectar nada de esto, siempre solo nos va a quedar esto. Aquí lo tengo en el denominador, S al cubo más S, observen, es este mismo término. Y esto va a estar dividido entre la suma de todas las impedancias, la suma de este más la suma de este más la suma de este otro. Y aquí lo tenemos. Ya. Ahora esto ya es la parte algebraica que vamos a realizar. No. Lo primero que vamos a realizar va a ser la suma de esto, de estas impedancias. Esto solo lo copiamos, vemos. Bueno, operamos también. Operamos y lo copiamos. Antes que todo, como sabemos que queremos encontrar la ganancia de voltaje, la ganancia de voltaje es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Entonces este voltaje de entrada lo pasamos a dividir. Aquí ya lo tenemos. VO de S entre VI de S. Va a ser igual. Entonces esta parte solo la copiamos. Y viene la parte algebraica. Sumamos estas impedancias. S más 2S cuadrado más S más 1 por S va a ser nuestro denominador. Aquí lo tengo. Entonces este no tiene este, entonces sería S al cuadrado más S por S, más este 1 que no tiene ninguna parte de los denominadores, entonces va a ser todo. Pero como es por 1, entonces solo vamos a copiar los denominadores. S por S al cubo más 2S cuadrado más S más 1, más este que tiene este pero no tiene este, entonces solo sería esta parte multiplicada por 1, entonces solo nos quedaría esta parte, S al cubo más 2S cuadrado más S más 1. Y aplicando la operación oreja, vemos que podemos eliminar este con este, y solo nos quedaría S al cubo más S multiplicado por S.
al aplicar la operación oreja. Y realizamos la operación de este polinomio. Nos quedaría s al cubo por s a la 4, s por s cuadrado, más s al cubo por s a la 4, s por 2s cuadrado nos queda 2s al cubo, s por s nos queda s cuadrado, s por 1 nos queda s, y este solo lo copiamos, s más 3 más 2s al cubo más s más 1. Y solo ordenamos esto, sumamos los que tienen términos iguales, y nos queda este polinomio ya lo más reducido posible, s al cubo más s multiplicado por s entre 2s a la 4 más 3s al cubo más 4s al cuadrado más 2s más 1. Aquí ya tenemos nuestra ganancia de voltaje, que es nuestra función de transferencia, y ya cumplimos con el paso 2. Entonces ahora pasaríamos a realizar el paso 3, que es nuestra obtención del VO de t en estado senoidal, permanente. Antes es importante recordar que nuestra ganancia de voltaje es igual a VO de S entre V de S, o sea, este término, ¿no? Y que S va a ser igual a la frecuencia por J. Como nuestra frecuencia ya nos la dan al inicio, aquí nos la dan, ya les muestro donde nos la dan aquí al inicio, 7pi, esta es nuestra frecuencia, entonces sería 7pi por J, ¿no? Entonces el siguiente paso es, en nuestra ganancia de voltaje, sustituir la S por 7πJ, ¿no? Entonces lo que haremos, observamos aquí que tenemos S al cubo, entonces S lo sustituimos por 7πJ elevado al cubo, más, aquí solo tenemos S, entonces 7πJ, esto va a estar multiplicado por S, que es 7πJ, igual el otro. Ahora vamos al denominador, aquí lo observamos, 2 por S, que sería 7πJ a la 4, más 3 por 7πJ elevado al cubo, más 4 por 7πJ elevado al cuadrado, más 2 por 7πJ, más 1. Entonces, al meter todos nuestros datos en la calculadora, nos arroja el siguiente dato, que nuestra ganancia de voltaje al evaluarlo en 7πJ es igual a 0.4987 más 0.0341J. Esa es nuestra respuesta rectangular. Aquí tenemos nuestra respuesta polar, que nos interesa más. Ahí lo transformamos en la misma calculadora y nos da 0.4998 por E a la 3.91J. Entonces lo dividimos en dos partes. Dividimos primero la magnitud. La magnitud de nuestra ganancia de voltaje, al ser evaluada en 7πJ, va a ser igual a 0.4998, esta parte de aquí. Y nuestro ángulo Φ12, que es al ser evaluada en 7πJ, es igual a 3.91, que es este de aquí. Estos dos datos son importantes para convertir nuestro VO de t. Ya veremos. Aquí tenemos nuestro VI de t, que era nuestro voltaje de entrada, que ya nos lo daban, que era 10 coseno de 7pi de t más 35. Este 10 sería nuestro K1, nuestra magnitud, y este 35 sería nuestro Φ1. El VO de t va a ser, como es la salida, tendría un K2 y tendría un Φ2 distinto. Nuestro K2, ¿cómo va a ser igual? Va a ser igual a la función de transferencia evaluada en la frecuencia por el K1. Nuestro Φ2 sería el Φ1 más el Φ evaluado en la frecuencia. El Φ de la función de transferencia evaluada en la frecuencia, ¿no? Aquí lo tenemos. VO de t entonces 0.4998, que es la magnitud, que aquí la teníamos, 0.4998 por K1, que es 10, por el coseno de 7pi de t, más 35, que es nuestro Φ1, más 3.91, que es el Φ de la función de transferencia, evaluada en el J-omega, ¿no? Entonces, nuestra respuesta final sería que VO de t es igual, la multiplicación de 10 por 0.4998 es 4.99,
998 por el coseno de 7pi más la suma de estos dos. 35 más 3.91 nos da 38.91. Este ha sido nuestro video, espero que les sirva de ayuda para su examen y muchas gracias, compañeros.